Adelante. Ok. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor amado, por la oportunidad y privilegio que nos has dado de estar aquí reunidos de una manera virtual para aprender de tu palabra, Señor. Guíanos, Padre amado, guía al pastor Domingo Arias, que va a llevar tu palabra en el día de hoy. Te pido que dé sabiduría y que le dé las palabras que tú quieres que le lleve a su pueblo en estos momentos, Padre. A toda y cada una de las personas que están conectadas en estos momentos y las personas que se van a seguir conectando, te pido que las bendigas, que los protejas, que por favor, Señor amado, pongamos cualquier pensamiento de distracción a un lado, cualquier pensamiento que nos venga de ti en estos momentos para que nos podamos enfocar, Padre Celestial, y podamos estudiar tu palabra, meditarla, aplicarla y compartirla con otras personas, Padre Celestial. Gracias por esta reunión y que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a continuar, mis hermanos, estudiando este tema, cómo escudriñar la Biblia. Yo quiero hacer un corto resumen, porque es importante nosotros recordar esto. Recuerden, valga la redundancia, de que lo importante no es aprendernos estos pasos, sino aplicarlos. Y ya para esto vamos a tener tiempo, porque cuando ya terminemos con el material, vamos a hacer algunos ejercicios prácticos. Es decir, ustedes van a hacer algunos ejercicios prácticos, así que ustedes verán cuánto provecho les vamos a sacar a todo lo que estamos aprendiendo. Entonces, miren, cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, el paso número 1 es orar. Debo orar a Dios para que el Señor me dé entendimiento, para que el Señor me dé sabiduría con la palabra. Y después de orar, tengo que abrir la Biblia. Así que para conocer la palabra de Dios, tengo que abrir la Biblia. Entonces, voy a leer y voy a leer despacio. Nunca podemos leer la palabra de Dios como un periódico, como una revista. Debemos de leerla pausadamente, donde nosotros vamos meditando en lo que estamos leyendo. Tercero, cuando leemos la Biblia, imaginémonos que vamos a leer un capítulo completo, ya llevamos algunos versículos, pero de repente aparecen palabras que no entendemos. ¿Qué debemos hacer? Tomar una libreta, tomar un lápiz y anotar qué significará esta palabra. Y también van a aparecer preguntas de cosas que no entendemos. ¿Qué hay que hacer? Anotarlas, hermano, anotarlas. Cuando se encuentren con cualquier duda, anótenla, porque el cuarto paso es investigar. Usted puede comenzar a buscar el significado. Si es una palabra que usted no conoce en el idioma español, pues usted vaya a un diccionario de la lengua española y ahí usted va a tener el significado de esa palabra. Si son otros asuntos, siga investigando, pregunte, en fin, tómese el tiempo para investigar. El quinto paso es: nunca debemos elaborar una enseñanza de un solo texto o de una sola palabra. Nunca se debe elaborar una doctrina, por ejemplo, de una parábola. No, doctrinas no deben ser de una parábola. Y para nosotros aprender, en este caso, una enseñanza, pues debemos de comparar este pasaje con otros más, leer todo el capítulo completo, a veces hasta más de un capítulo, para poder sacar una enseñanza que esté fundamentada en la verdad de Dios.
Sexto paso, debemos procurar consultar con algún diccionario, un comentario bíblico, si es que está al alcance. ¿Y qué hacemos? Comparamos lo que nosotros hemos aprendido con lo que está diciendo el hermano tal, el maestro tal, y de ahí pues nosotros también podemos sacar algunas conclusiones. Es importante que el creyente aprenda la palabra de Dios de su propia experiencia. Recuérdese que si usted trata de aprender exactamente las cosas como otro la dice, le va a resultar un poco difícil el poder asimilarlo. Por eso es importante aprender a parafrasear. ¿Qué es esto? Es tratar de decir lo mismo con otras palabras que se adapte más fácil a usted. Así que esto es importante. Séptimo paso: nunca acepte una enseñanza de ningún predicador, de ningún maestro, comenzando por Domingo Arias, sin primero verificar que lo que usted está recibiendo lo dice la palabra de Dios. Que usted esté seguro o segura de que lo que está oyendo, lo que está recibiendo, lo dice la palabra de Dios. En ningún maestro fiel de Dios se va a sentir mal porque usted le diga, yo necesito confirmar esto en la palabra. O porque usted le diga, hay otros textos, hay otras partes en la Biblia donde yo pueda buscar apoyo en esto. Mire, ningún siervo de Dios se va a enojar, un siervo de Dios humilde, una persona que entienda cuál es su rol, no se va a enojar, por el contrario, se va a sentir bien porque usted está procurando tener una verdad que usted pueda sustentarla en la palabra de Dios. Octavo, nunca, y esto lo vimos la semana pasada, debemos anteponer nuestros deseos, nuestras ideas, nuestras lógicas a lo que dice la Biblia. Así que nunca tratemos de acotejar un versículo a lo que a nosotros nos conviene, a lo que pensamos que puede ser lógico para nosotros. Esto nunca debemos hacerlo. Recuerden que hubo alguien que por estar haciendo eso se metió en graves problemas. Se llamó el rey Saúl. Ustedes saben lo mal que terminó este hombre porque él no estaba haciendo caso a lo que Dios le hablaba, sino que él quería organizar el mensaje de Dios a su manera, a su conveniencia. Esta noche vamos a ver el noveno paso de cómo escudriñar la palabra de Dios. Y ustedes lo tienen, está en la página 27 de este folletito. Dice: siempre sacar una aplicación personal de cada pasaje estudiado. La palabra, aunque sea conocida, siempre renovará nuestra vida. Así que, ¿cuál es el paso número 9 de escudriñar la palabra de Dios? Usted, cuando abre la Biblia, va a encontrar un mensaje que le fue dicho a alguien en su momento, pero un mensaje que también tiene una aplicación para su vida. Esto lo vamos a hallar en cualquier pasaje de la Biblia. Y hay algo importante, y es esto: aunque usted se sepa de memoria el pasaje, abra la Biblia o búsquelo. A algunos se le hace más fácil usar un medio electrónico según la costumbre. Yo vivo todavía un poquito arcaico y yo prefiero el libro en papel.
pero cualquiera que sea, es importante leer, aunque no sepamos de memoria el versículo, leer la palabra de Dios, porque recuerde, mientras más tiempo usted le dedica a la palabra de Dios, más cerca está del Señor. Y usted sabe lo que pasa. Cuando estamos muy cerca de alguien, hasta el olor de esa persona a nosotros nos contagia. Así que imagínense, por ejemplo, la hermana Carmen y yo aquí, si ella tiene un perfume, yo estoy cerca de ella, yo voy a salir con esa fragancia. El que se acerca mucho al Señor se llena de las bendiciones de Él. Mi experiencia es que me sé un pasaje de la Biblia y yo lo necesito estudiar o necesito buscarlo para un sermón, lo que sea, y usted me va a ver abriendo mi Biblia y buscando esa cita y leyéndola, y yo la leo como si nunca la hubiese leído. ¿Por qué? Porque hay algo que tiene la palabra de Dios. Y quiero que veamos esta cita bíblica, libro de Lamentaciones. Lamentaciones está después de Jeremías. Así que donde termina el profeta Jeremías, ahí está Lamentaciones, es un libro cortito, escrito por el mismo profeta Jeremías. Vamos a ver lo que dice el capítulo 3, versos 22 y 23. Alguien que lo lea, por favor. ¿Alguien quiere leer? Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23. Hermana Magnolia. Amén. Dice la palabra de Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermanos, al nosotros observar este versículo, el 22, sabemos bien de qué viene hablando. Recuerden que hace un tiempo estuvimos hablando acerca de este libro de Lamentaciones. Recuerden que cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, lo primero que debemos tomar en cuenta es la exégesis. La exégesis es el significado original, a quien Dios le estaba hablando en su momento. Es importante de que nunca perdamos de vista esto, porque esta palabra fue destinada a un pueblo y en muchos casos a personas específicas. No estoy diciendo que no tiene un mensaje para nosotros, pero lo primero que tenemos que ver es de dónde viene. Y este libro de Lamentaciones habla acerca de todo lo que ocurrió cuando los babilonios invadieron la ciudad de Jerusalén, destruyeron todo, y el pueblo, a causa de su desobediencia, estuvo viviendo estas situaciones. Ahora, noten lo que dice el verso 22, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. La misericordia. Es importante de que usted y yo entendamos algo. Mire, por bueno que nosotros consideremos que seamos, solo tenemos la misericordia de Dios. Todos los seres humanos somos inmerecedores del favor de Dios. Esto es importante que
todo el mundo lo tenga claro delante de Dios. Nosotros no somos nada, somos menos que nada delante de Dios. Ahora, Dios extiende su misericordia. La Biblia dice que la misericordia de Dios es más grande que los cielos. Así que imagínense lo grande que es el universo, se le conoce como el infinito. Y dice la Biblia que su misericordia es mucho mayor y que por esta razón no hemos sido consumidos, porque nunca han decaído las misericordias del Señor. Por ejemplo, este mundo, tanta maldad, tanto engaño, tanta trampa y tantas cosas negativas por todas partes. El mundo está totalmente corrompido. ¿Por qué Dios no destruye este mundo? Por su misericordia. Porque es Dios de amor y Dios de misericordia. Ahora, observen lo que dice el verso 23. Es una ampliación de lo que viene hablando el verso 22. Dice que nuevas son cada mañana. Esa misericordia de Dios, que es nueva cada mañana, se refleja a través de su palabra. A través de la palabra nosotros podemos tener las promesas del Señor. Y cada día podemos levantarnos con ella. Cada día podemos acostarnos confiando en las promesas del Señor. Y durante el día, usted y yo podemos pasárnoslo confiando en las promesas del Señor. No va a fallar. Dice que grande es la fidelidad de Dios. Esto representa que en Dios no hay ningún fallo. En Dios no hay ningún error. Él nunca nos va a fallar, sino que su obra estará en nosotros. Ahora, mire esta parte, nuevas son cada mañana. A veces un cristiano no entiende que hay oraciones que hay que hacerla todos los días y no convertirla en una letanía. Me gusta comparar esto con lo que la persona come. Muchos de nosotros comemos arroz todos los días y sin embargo no nos aburrimos, no nos cansamos y lo encontramos sabroso. La hermana Carmen hoy cocinó un arroz delicioso y yo me comí todo el que pude, pero mañana tengo pensado que voy a comer arroz. Noten, es lo mismo, pero cada día yo me lo como con buen deseo. Así debe ser la oración, así debe ser la vida del creyente. Recuérdese, no se cae en una monotonía, son necesidades diarias, porque nuevas son, dice aquí, cada mañana. Cada día es diferente y la misericordia de Dios es nueva conmigo cada día, porque yo hoy he necesitado la misericordia de Dios y en lo que queda de día yo necesito la misericordia de Dios en mi vida, pero mañana yo necesito nueva misericordia. ¿Por qué? Porque el día de mañana es nuevo. Mañana es miércoles y ¿cuántos miércoles hemos vivido en nuestras vidas? Tendríamos nosotros que calcular 52 por los años que tenemos y tendríamos la cantidad de miércoles, pero ninguno es idéntico, ninguno es igual, todos son diferentes. Por eso cada día usted y yo necesitamos, ¿qué cosa? Esa misericordia nueva del Señor. Vamos a tratar hoy dos detalles importantes acerca de cómo puedo hacer una aplicación personal de cada pasaje de la Biblia que nosotros leemos. Pero antes de pasar a estos análisis, son solo dos citas, ustedes no la tienen en el folleto, pero bueno, yo se la voy a mencionar según vayamos avanzando. Antes de esto, quiero ver si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Por el número que están conectados,
veo que hay personas nuevas. Déjenme decirles que todo el que está conectado puede hacer preguntas, puede hacer algún comentario. Que el comentario no dure 30 minutos, por favor, pero puede ser un comentario. Pueden hacer preguntas, así que con toda libertad. Yo no tengo prisa, no estoy llenando un programa. Con gusto puedo responderles si necesitan otra cita bíblica para apoyar lo que estamos diciendo, pues con gusto podemos suministrarle todo esto. Así que antes de continuar, quiero ver si hay alguna pregunta. ¿Preguntas al pastor? No hay manos levantadas, pastor. Bueno, pues miren, vamos a ver cómo nosotros sacamos. Recuerde, mire, usted abre la Biblia en este momento en cualquier parte y usted va a encontrar allí que hay un mensaje que puede ser aplicado a su vida. De alguna manera hay algo que nosotros podemos hallar que puede ser provechoso. Puede que un pasaje aparentemente no sea tan sustancioso como otro pasaje de la Biblia. Aún las genealogías sirven para poder hacer ciertas investigaciones bíblicas y poder, pues, hallar algunas enseñanzas. Así que vamos a ver, vamos a buscar en el libro de Jeremías, capítulo 33. La hermana Carmen se va a leer esta cita, así que Jeremías, vayamos al capítulo 33. Jeremías está un poquito antes de Lamentaciones. Jeremías, capítulo 33. Y vamos a ver un versículo muy conocido. De esto se trata, de que hay pasajes que son muy conocidos, pero sin embargo siempre van a tener una gran enseñanza para nuestra vida. Así que vamos a leer, vamos a ver todos. Es importante, los hermanos que se han unido hoy, es importante que usted tenga una Biblia, que usted, porque esto es un estudio bíblico no puede ser sin Biblia. Así que usted debe tener su Biblia a mano para que usted saque provecho de lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer Jeremías 33:3. 33:3 nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, lo primero que nosotros debemos hacer es, cuando leemos un versículo de la Biblia, la hermana Carmen lo acaba de leer, es que tenemos que buscar la exégesis de ese versículo. Recuerden, esto no es tratando de complicar. A veces hay creyentes que dicen, no, Dios no exige tanto para que uno aprenda de su palabra, esas cosas son muy complicadas. No, hermano, exégesis es una palabra que es como decir mesa. Usted sabe, la mesa es el lugar donde usted se sienta o donde usted come, ¿verdad? Usted se sienta en la silla. Entonces, la mesa es un lugar donde usted pone su plato. Así se llama. Entonces, exégesis es la palabra para decir el significado original de ese versículo, en este caso, de este capítulo que nosotros estamos viendo. Ahora, ¿qué es lo primero que debemos ver aquí? Lo primero es a quién Dios le está hablando. ¿A quién Dios le está hablando?
no me está hablando a mí, no le está hablando a David, no le está hablando a Abraham, le está hablando a Jeremías. ¿Quién era Jeremías? Era un sacerdote que fue profeta de Dios. Jeremías era de la familia sacerdotal y fue un profeta de los principales profetas que aparecen en la Biblia. Jeremías fue uno. Así que Jeremías le tocó profetizar en un tiempo muy, pero muy difícil, en el tiempo anterior a la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Así que estos datos son datos importantes. Miren, ¿qué es lo que estamos viendo? Todo esto es exégesis, hermano. Porque, ¿qué es lo que estoy señalando? Usted sabe, y ya los que tienen tiempo participando en este estudio bíblico saben que la exégesis se fundamenta en el contexto gramatical, el contexto histórico y el contexto cultural. Hay otros más y que nosotros podemos mencionar, pero esto fue lo que tocamos aquí en este estudio bíblico. Ahora, cuando estamos leyendo esto y recordamos lo que yo acabo de resumir, ¿qué contexto es? Es un contexto histórico. Lo que estaba pasando en los tiempos de Jeremías, donde el pueblo de Israel estaba siendo amenazado por los babilonios. Entonces Jeremías profetizó acerca de esa invasión. Jeremías vivió el tiempo de la invasión y después escribió las Lamentaciones, que fue donde leímos hace un rato. Entonces, esto es importante, hermanos, nosotros saberlo. Quizás alguien dice, pastor, pero entonces yo voy a perder mucho tiempo. No va a perder ningún tiempo. Va a aprovechar el tiempo, porque cuando le dedique tiempo a escudriñar la palabra de Dios, recuérdese, mientras más tiempo estamos cerca del Señor, más bendiciones de Él recibimos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si pasamos mucho tiempo cerca del Señor, vamos a reflejar su imagen en nuestra vida. Así que ya habiendo dicho esto, vamos a ver aquí el contexto histórico y el contexto textual. ¿Qué es lo que es el contexto histórico? Es lo que pasó, lo que originó esto. Y ya sabemos que fue la amenaza de una guerra, fue una guerra que se produjo en la cual el profeta Jeremías desarrolló su ministerio. Ahora, la parte textual, el contexto textual es lo que está antes y lo que está después del versículo que nosotros hemos leído. La hermana Carmen leyó el versículo 3, entonces nosotros vamos al 1 porque queremos orientarnos mejor. Dice el verso 1, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. Oh, Jeremías entonces había recibido una palabra ya con anterioridad. Estando él aún preso en el patio de la cárcel. Uy, hermanos, pues mire, Jeremías estaba preso y estando preso Dios le habló, el Señor le reveló su palabra. Así que noten esto. Jeremías, profeta de Dios, estaba preso, estaba en el patio de la cárcel. Y si usted quiere ver más detalle, pues en una ocasión lo metieron en una cisterna de la cárcel y Jeremías se hundió en el lodo hasta la cintura. Así que esto pasó en el patio de la cárcel. Esta cita pues está en otra parte acá de Jeremías.
Ahora, noten el mensaje de Dios. Este hombre está preso, está en un estado no cómodo. Recuérdense, Jeremías fue puesto preso y la orden era que le dieran pan y agua hasta que se acabara el pan de la ciudad. Y si ustedes observan, y a partir del capítulo, déjenme ver exactamente, y a partir del capítulo 26, Jeremías comienza a ser amenazado de muerte. Así que él comienza a ser amenazado y lo ponen prisionero en la cárcel, y todas estas situaciones la pasó Jeremías porque él estaba profetizando lo que Dios le había dicho, y el mensaje no era cómodo, no era agradable, no era lo que el rey quería, no era lo que el pueblo quería. Entonces pensaban que si ponían preso al profeta, pues lo que Dios decía no se iba a cumplir. Aquí estamos viendo un detalle muy importante. Mire, si yo me enojo contra un predicador porque él está predicando la palabra de Dios, lo único que estoy haciendo es perdiendo el tiempo, porque ese predicador no está hablando su palabra, está hablando la palabra de Dios. Entonces, la pregunta es, si yo me puedo enojar con el predicador, yo puedo hasta llevarlo preso o lo que sea, desterrarlo, pero lo que Dios ha dicho se va a cumplir, porque esto no se trata del predicador, se trata de la palabra de Dios. Así que volvemos otra vez al capítulo 33 y vamos a ver, miren, ya hemos hecho una exégesis, ya hemos visto los asuntos históricos, y ahora vamos a ver en el verso 3 si entendemos las palabras que tiene este versículo, si hay alguna palabra aquí que no es entendible. Clama a mí. Creo que esto lo entiende todo el mundo. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo no sé si ustedes ven alguna palabra ahí que no sea de su dominio, pero pienso que todas las palabras que tiene este versículo son fáciles de entender. Son palabras muy comunes. A veces la Biblia tiene palabras que son un poco difíciles de entender, pero en este caso parece que todas son comunes. Así que tenemos acá un detalle muy importante. Entendemos palabra a palabra. Recuerde, la Biblia se debe leer como el que está comiendo un postre, lentamente, saboreándolo lentamente. Ok, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hemos hecho una exégesis y yo quiero aplicar el punto número 9 de este folleto. ¿Cuál es el punto? Y es que ahora yo voy a sacar una aplicación personal de este pasaje, y para yo sacar una aplicación debo hacer una hermenéutica de este versículo en este caso. Así que bueno, aquí, ¿qué es lo primero que estoy viendo? Lo primero, la primera expresión es clama a mí. Yo quiero ver algunas opiniones de ustedes. ¿Cómo podemos clamar al Señor? Vamos a ver. Esto tiene una respuesta sencilla, pero vamos a ver. Quiero ver algunas opiniones. ¿Cómo podemos clamar al Señor? ¿Opiniones?
Bueno, yo voy a dar la mía, orando, pidiéndole a él, orando. Amén. Hermana Mireya. Buenas noches, hermanos. Iba a decir lo mismo, orando, pidiendo, hablando con Dios, teniendo, como se dice, intimidad con Dios. Amén. Amén. Bonita palabra, intimidad con Dios, tener esa relación estrecha con el Señor. Hermana Bielka. Orando, se ora con el corazón, pero se clama con el alma, con lo más íntimo de nuestro ser, como una oración profunda, que va más allá, es como un clamor, es más profundo. Amén. Amén. Buen detalle. Buen detalle. Hermana Betsy. Sí, buenas noches, bendiciones a todos. Yo diría, pastor, que sí, venir a los pies de nuestro Dios con un corazón contrito y humillado a pedirle lo que necesitamos desesperadamente, lo que necesitamos y que se haga la voluntad de Él. Amén. Muy bonito, hermano. La humillación, le van a ver si tocó el aspecto de la humillación. Es que Dios es tan grande, Dios es tan poderoso que nosotros no podemos venir delante de Dios como si viniésemos delante de cualquiera. Ven, hermanos, es como un ejemplo, no es comparable, pero solo para tomarlo de ejemplo. Usted no va a ir donde el presidente de Estados Unidos y usted le va a decir, hola Biden, ¿cómo está? Usted no va a ir así, usted va a ir con todo el respeto, por ejemplo, usted no puede ir delante del presidente con un pantalón jean. Usted entrar a la Casa Blanca con un pantalón jean no está permitido. Así que imagínese, usted tiene que ir formalmente vestido y tiene que llenar todos los protocolos necesarios porque hay una figura ahí que se merece respeto. Entonces, imaginémonos delante de Dios. Debemos ir con toda confianza. Yo no estoy poniendo trabas en que Dios pone trabas. No, Dios no pone trabas, pero usted y yo debemos ir con una actitud de adoración, de humildad, de humillación, de reconocer que Él es Dios, con una actitud de reverencia delante de su presencia. Entonces, cuando esto se produce, estamos clamando, estamos hablando de orar. La palabra de traducirle, el hermano Antonio la dijo desde el inicio. Aquí está hablando de orar. Hay que orar. Así que eso es lo primero que saco para mí. Este versículo me dice, Domingo, tienes que orar. Vamos con la hermana Beatriz y luego el pastor Abreu. Buenas noches. Yo creo también que derramar todo lo que tenemos en nuestro corazón a Dios. Amén. Muy bonito, hermano, lo que la hermana Beatriz acaba de decir. Esto representa esa sinceridad. Es decir, vamos con esa sinceridad a expresarnos delante de Dios. Pastor Juan. Sí, yo voy más directo con relación a cómo aplicar, cómo sacar una aplicación personal. Por ejemplo, de este pasaje, clama a mí. Hay momentos, y ustedes saben que uno más que otros, hay una palabra que llama depresión, pánico, que se comienza a mirar al futuro y viene a nuestra vida como esa inseguridad, ese nerviosismo. Situaciones que se escapan de nuestras manos, que cómo vamos a salir de esta situación, un problema en lo personal.
es ahí cuando nosotros debemos entrar al campo de batalla, oración, recordando siempre mis oraciones y la que en la mañana cuando el Señor me concede enviarla por WhatsApp. Hay una palabra que es en mí es clave, recordar las promesas fieles del Señor. En esos momentos es cuando clama a mí, Señor, tu palabra, como tú eres fiel, tú no mientes, tú eres amor y tú tienes cuidado de nosotros. Señor, mira esta situación, mira, Señor, este pánico. Señor, mira este temor que ha venido a mi vida. Cuando hay realidades, mi hermano, por ejemplo, hoy, yo me gasté tratando una situación por teléfono, promedio casi de 3 horas, sin exagerar. Wow, y salí fuera y de un momento a otro se me metió como, qué sé yo, como un desencanto, un temor. No inmediatamente, hermano, es ahí cuando debemos ir a la presencia de Dios. Y debemos ir, como dice el pastor, con reverencia. Su misericordia son nuevas cada mañana. Dios está atento y está, hermano, interesado siempre en el cuidado de nosotros. Como Él cuida de las aves, cuida de nosotros. Más que las aves, Él cuida de nosotros. Debemos recordar las promesas fieles que Dios ha dado y con eso hacer desaparecer los temores de inseguridad, de depresión que llegan a nuestras vidas, que son inevitables. Tenemos usuario de Zoom, no sé quién es, pero adelante. Buenas noches, Leida Grimaldo. Hermana, bendiciones. Amén. Bueno, yo comparto algunas cosas, sin embargo, el clamor yo lo he entendido siempre como un gemir, como un grito que viene de adentro, como por alguna situación como grave, ¿no? Eso es lo que yo entiendo por clamor. Sí, hermana, tienes razón, todo eso lo envuelve. Es que, recuerden, hermanos, la oración, que es el medio para nosotros clamar, pedir delante de Dios, tiene diferentes circunstancias, diferentes situaciones. Mire, hay momentos en los cuales usted y yo oramos y lloramos porque estamos en una situación difícil. Hay momentos en los cuales usted y yo oramos y estamos como riendo delante del Señor. Entonces todo esto es parte de lo que es esa vivencia, esa relación que Dios quiere tener con nosotros. Estamos felices, oramos en acción de gracia. Estamos tristes, estamos pasando una tribulación, entonces nosotros clamamos delante del Señor en nuestra angustia, pero vamos delante de Dios con cualquier situación que tengamos, y esto es importante nosotros poder aplicarlo. Miren qué es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo hermenéutica de ese pasaje. Esto Dios se lo dijo a Jeremías, pero eso se va a aplicar a cualquier persona que ama a Dios, que le sirva a Dios y que cumpla con lo que dice este pasaje. Así que, hermanos, vamos a seguir viendo algunos detalles más de este versículo. Si nosotros oramos a Dios, si clamamos, si nos humillamos, si nosotros sacamos todo lo que hay dentro de nuestro ser para ir delante de Dios, aquí está lo que Dios va a hacer. Dice, yo te responderé. Es decir, no estamos hablando que tal vez. Aquí estamos viendo una afirmación. Dios asegura. Dios asegura. Ahora, cuando usted y yo
vamos en oración y le pedimos a Dios de esa manera, no es que necesariamente tenemos que ver que las cosas ocurran ahí mismo. Puede ser que inmediatamente ocurra, puede ser, yo lo he visto a Dios hacerlo, pero hay otros casos donde no. Ahora, usted debe levantarse seguro. Usted no puede mañana, si hoy usted hizo esto delante de Dios, mañana usted no puede levantarse diciendo, ay, creo que no va a pasar nada, es que Dios no me oye, es que a mí siempre me va mal. No puede, no puede, porque Dios ha dicho que Él le va a responder. Debe creer, debe confiar plenamente. Recuerde que su fidelidad permanece para siempre. Lo leímos en el libro de Lamentaciones hace un rato. Ahora, aquí está la parte. ¿Qué sigue diciendo el versículo? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo quiero hacer un resumen rápido y sencillo acerca de esto. Cosas grandes y ocultas. Enseñanzas en la palabra, ¿sí? Yo clamo y le digo, Señor, quiero aprender esto de tu palabra. Quiero entender esta parte. Ayer estaba estudiando un pasaje y de repente se me produjo un nudo. No sabía realmente y estaba bastante confundido. ¿Y qué hice? Oré a Dios, Señor. Y en unos minutos ya estaba entendiendo un poquito mejor y hallando respuesta, porque ¿qué es lo que va a pasar? Que el Espíritu Santo le va a traer a usted otros pasajes bíblicos que le van a hacer entender mejor lo que ahora no está entendiendo. Entonces, mire, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. Es a través de la palabra. No busque otra cosa. Recuerde, no es a través de una persona que Dios le va a enseñar, aunque Dios use persona como instrumento, pero es a través de la palabra, porque ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo ahora? Mire, aunque yo estoy motivando, estoy moderando esta reunión de estudios bíblicos, pero hermanos, no es mi palabra. Mi palabra no tiene ningún valor, ninguna importancia. Es la palabra de Dios. Lo que estamos viendo es lo que Dios está diciendo. Usted puede comprobarlo por usted mismo. Dios dice que nos va a enseñar cosas que no conocemos. Lo primero es aprender la palabra de Dios. Por eso recuérdense que el primer principio de esta serie de recomendaciones para escudriñar la Biblia es orar. Oramos, Señor, dame sabiduría. Aquí dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, hay otro aspecto y aparte de la palabra hay algo muy importante que quiero que usted lo deje grabado en su mente, en su corazón, porque la palabra es lo primero. Así que la palabra es lo principal, es lo que Dios quiere enseñarnos, esa palabra. Y lo segundo es, en la vida, usted y yo nos pasamos siempre tomando decisiones. Qué hermoso es que usted y yo con sinceridad, miren todas las expresiones que ustedes han utilizado, clamor, humillación, reconocimiento de Dios, y todo esto que lo apliquemos cuando vamos a dar un paso en nuestra vida. ¿Cómo van a suceder las cosas? Usted y yo no sabemos. Usted toma una decisión y usted no sabe cuáles van a ser las consecuencias. Yo tomo una decisión y yo no sé cuáles van a ser las consecuencias, pero Dios sí. Entonces, ¿qué dice Dios? Clama a mí antes. Con ese sentimiento de clamor, con esa humillación, con ese corazón postrado delante de la presencia de Dios. ¿Usted cree que Dios va a rechazar a una persona que lo haga así?
¿Usted cree que Dios no nos va a guiar si usted y yo somos capaces de humillarnos de esa manera delante de su presencia, diciéndole al Señor, Señor, quiero que me guíe. Padre, mire este paso que voy a dar, este negocio que pienso hacer, pero antes de hacerlo, antes de meterse en el problema, mira, Señor, voy a cambiar de trabajo, estoy poniendo un ejemplo. Señor, quiero que tú me enseñes qué es lo que debo hacer. Señor, voy a tomar una decisión con mi familia. Señor, me voy a mudar de, qué sé yo, de la Florida a Alemania. Señor, quiero que tú me guíes, que tú me enseñes. Déjeme decirle que todo esto es hermenéutica. Estoy aplicando, estoy interpretando lo que dice este versículo y le estoy sacando provecho para mi vida espiritual. Así, mis hermanos, que estamos viendo acá cómo podemos aplicar un versículo de la Biblia, estudiarlo con su exégesis y hacer una hermenéutica correcta de lo que dice la palabra de Dios. Quisiera ver si hay alguna pregunta, porque hay otro pasaje que vamos a tratarlo de manera inmediata. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguna pregunta? No hay manos levantadas, pastor. Bueno, pues vamos a leer, hermanos, y quisiera que alguien, por favor, se busque esta cita, Hebreos, capítulo 5. Hebreos está llegando casi a Apocalipsis, como 10 hojas antes de Apocalipsis está Hebreos. Hebreos, capítulo 5. Quisiera que alguien, por favor, se lea los versos 11 y 12. Hermana Doralisa. Bendiciones y buenas noches, amados hermanos. Amén. Hermano, mire, antes de que la hermana Doralisa lea, recuerden, vamos a leer estos dos versículos. Si hay una palabra que usted no entiende, es importante que la entienda. Es importante que usted entienda todas las palabras. Adelante, hermano. Esta porción tiene el título Advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ok, miren, hermanos, yo quisiera ver si alguien del grupo hay una palabra de esta que no entiende. Pienso que quizás hay una. Hermana Doralisa. Pastor, si yo por la mañana cuando yo leo la Biblia, la leo con un diccionario, quiero entender, pero no estoy clara de rudimentos. Okay. Yo la puedo deducir, pero no estoy clara. Ok, precisamente esa palabra fue la que pensé, que probablemente pues es tal vez la menos común, porque todas las demás que veo parece que son palabras muy conocidas. Rudimento, ¿qué son los rudimentos? Un rudimento es el fundamento de una cosa. Por ejemplo, la casa tiene una zapata. Esa zapata es el rudimento de esa casa. Es decir, el fundamento sobre lo cual
se establece algo. Entonces aquí estamos viendo los primeros rudimentos, son aquellos elementos sobre los cuales se basa el Evangelio de Cristo. Y como vamos a estar viendo, es la base sobre la cual se cimenta la vida cristiana, la vida espiritual. Es lo primero que un creyente debe aprender cuando inicia en los caminos de Cristo. Así que eso es un rudimento, el inicio de algo, el comienzo de algo. Por ejemplo, un teléfono rudimentario fueron los primeros teléfonos que se inventaron, aquel inventado por Graham Bell, y un celular rudimentario, hermano, era como del tamaño de una tablet. Los primeros celulares, porque eran rudimentarios. En base a esto, pues hoy tenemos tanta tecnología y tantas cosas. Así que no sé si hay alguna otra palabra acá que... No veo manos, pastor. Ok, entonces, hermano, miren, vamos a hacer lo mismo. ¿Qué es lo primero? Vamos a ver, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Ya leímos el pasaje. Vamos a ver, y esta pregunta quiero que alguien la responda. Ya leímos el pasaje. Recuerden, esto es idéntico siempre. Esto no va a variar. Esto tiene algo que es fijo. ¿Qué es lo primero que nosotros, perdón, tenemos que hacer para poder interpretar bien la palabra de Dios? Vamos a ver. Hermana Betsy. Encontrar la exégesis, pastor. Amén. Hermana Betsy, ¿qué es la exégesis? Es el significado original, para quién fue escrito, a quién fue dedicado este pasaje, a quién se le estaba hablando. Amén. Hermana Betsy sacó un 100 en el examen ya. Ahora estoy tratando de ver a quién, tratando de leer antes, ¿verdad? A ver a quién fue. Bueno, ¿será que el título del libro dice algo? Jesús, el gran sumo sacerdote. No. Advertencia contra la apostasía. No. El título del libro, el libro. El título del libro, espérese. ¿Cómo ¿Hebreos? se llama? ¿Hebreos? Sí, dice la epístola ¿a quiénes? A los hebreos. Exacto, entonces, ¿a quiénes se le estaba hablando, hermanos? Aquí tenemos un dato muy interesante. Se le estaba hablando a los judíos. Así que esto fue un libro que estuvo dedicado a los judíos. Algunas personas consideran, y yo soy de los que considero esto, que esta es una epístola de Pablo. Ahora, no están los grandes pensadores y los grandes exégetas de la Biblia, no están de acuerdo en que esto fue un escrito de Pablo. Noten que aquí no aparece el nombre de Pablo, pero yo pienso que fue el apóstol Pablo quien escribió este libro, pero no se menciona. Como Pablo tuvo tantos problemas con los judíos, probablemente no hace mención de su nombre a causa de aquella situación. Ahora, el autor es un autor anónimo. Eso no le quita para nada importancia al libro de la Biblia. Así que no le quita para nada importancia. Hay libros
anónimo. ¿Qué es esto? Libro que no se puede saber con exactitud quién fue el escritor. El autor se sabe, el autor es el Espíritu Santo, pero el escritor, porque son libros inspirados por el Espíritu Santo, pues el escritor a veces se desconoce, y esto pasa con esta epístola a los hebreos. Ahora ya tenemos un dato. ¿Cuál es el dato? Fue escrita a los judíos, y ya teniendo esto, nosotros podemos ir extrayendo, y yo voy a pasar en este caso rápido a la hermenéutica por asunto de tiempo y porque no hay aquí tanto que aclarar. Fue escrita a los judíos. Ahora vamos a ver qué pasaba con ellos, cuál era la situación que ellos estaban viviendo. Noten, el escritor, él quiere explicarle muchas cosas a estos hermanos, pero noten que él dice en este verso 11 que le quiere decir muchas cosas, pero que las cosas se hacen difícil de explicar. Y aquí viene la parte difícil de explicar, porque no porque el escritor no supiese explicarla, sino porque los oyentes eran tardos para oír. Y aquí yo quiero que hagamos inmediatamente una aplicación. Eran tardos para oír. ¿Qué es esto? Vamos a ver, yo quiero escuchar, aunque sean dos opiniones, y si hay más, pues vamos a ver, ¿qué usted piensa? Y en este caso, ¿qué puede significar que eran tardos para oír? ¿Alguien quiere responder? Pues respondo yo. Tardo para oír parecería que es que tienen algún problema de audición, que se tardan en escuchar, pero no. Yo como lo veo es que son testarudos, como que lo oyen pero no hacen caso, y solo cuando sucede algo negativo, tal vez muy tarde, es que entonces prestan atención. Amén. Muy bien, hermano Antonio. Vamos a ver, creo que hay otro. A ver si adelante. Sí, bueno, en parte lo que dijo el hermano Antonio. Oímos las cosas, pero no prestamos atención. Entonces, por eso somos tardos para oír, ¿verdad? No prestan atención, no le dan la importancia. Amén. Pastor Juan. Solamente voy para traer a reacción, a ver si le ha pasado a ustedes alguna vez. Por ejemplo, cuando el predicador comienza la exposición de la palabra, hay uno que todo el mundo está aparentemente escuchando, pero no hay ninguna reacción. Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado que por medio de la palabra que viene a través del expositor, del predicador, hermano, conmueve el corazón de uno, tiembla, y a veces uno quisiera darle al que está al lado con el codo, pero tú no estás viendo lo que ha pasado. No sé si ustedes han tenido esa experiencia. A mí me han pasado cantidad de veces, y hay otros que están inmunes, están insensibles, nada está pasando, porque no hay un corazón dispuesto, no hay una reverencia a saber que lo que Dios está hablando es su palabra, y cuando su palabra es predicada, hermano, debe haber una reacción, debe haber, ¿cómo decirle? Producirle emoción a uno. Hay muchas veces que esa palabra llega tan profunda al corazón porque uno está atento, hermano, que uno se pone a llorar. Yo soy lo más llorón, así como usted ve, yo soy el más sensible, es un niño, se me derramo.
que a veces hay palabras que son vienen por medio del predicador, que yo lo que hago bajo en cabeza o estoy adorando, hermano, y comienzo a derramar mis lágrimas delante de la presencia del Señor. Es cuando esa palabra, hay un corazón dispuesto a recibir palabra de Dios y estar atento cuando viene, usted sabe que la presentación es, ahora el Señor nos va a hablar por medio de su palabra, por medio de quien va a exponerla. Uno debe estar bien atento porque esa palabra, dice Pablo, es viva y eficaz y penetra, hermano, penetra, rompe, reagulle, y eso cuando uno debe estar siempre atento a recibir esa buena palabra. Por ejemplo, esta noche, yo sé que alguien ha sido confrontado y tocado por lo que ha sido expuesto esta noche, porque es palabra de Dios por medio de esta aparentemente simple enseñanza, que no es tan simple, es algo que trae a nosotros, traemos nosotros una conmoción. Atento, que taro para oír. Hermano, no prestar atención, no hay una disposición para escuchar. Lo vemos en el servicio por ejemplo, el domingo, como algo rutinario, una tradición, un club, ya fui, ya cumplí, pero no vamos con esa expectación de que Dios me va a hablar y al hablarme va a producir, hermano, un cambio, una reacción en la vida nuestra, en lo personal. Vamos con la hermana Bielka y luego la hermana Venecia. Adelante, hermana Bielka. La expresión tardo para oír, puedo inferir que la persona, aunque esté escuchando u oyendo, si no hay una transformación de su vida, si esa palabra no le impacta, no le llega, no la confronta a un punto que quiera obedecer, es como que la palabra cayó en el vacío. La Biblia dice que la fe viene por el oír, pero ¿el oír qué? El oír la palabra de Dios, porque la misma Biblia se explica a ella misma. Entonces, si oímos palabra de Dios y aumenta nuestra fe, nuestra vida debe de ser transformada. O sea, nosotros debemos ser impactados, pero que ese impacto se refleje con nuestro testimonio, con nuestra obediencia, que es la mejor adoración. Por eso es que muchas veces la gente dice, pero esa persona va a la iglesia, oye, y no veo su vida transformada. Porque, como digo yo a veces, le ha pasado de noche. O sea, porque cuando somos confrontados con la palabra, en mi opinión, debe de haber un cambio, y el cambio es la obediencia, en mi opinión. Hermana Venecia. Buenas noches, Dios le bendiga, pastor y todos los hermanos. Amén. Antonio, muchas gracias por escucharme. Sí, yo voy a dar mi humilde opinión. Es como un interés que nace de una motivación, una sed de yo ir delante de mi Padre a buscar con ese entusiasmo lo que yo necesito, porque Él lo tiene. Y mientras Él me está hablando, yo voy a estar despierta, interesada, porque voy a buscar un alimento que necesita mi alma. Y tengo que tener el corazón dispuesto, corazón como preparado, vacío de todas las cosas que traemos que impiden que escuchemos y que canalicemos la enseñanza. Yo pienso que es algo maravilloso cuando nosotros nos sentimos motivados, cuando llegamos con esa sed a buscar del Señor. Es diferente a cuando no tenemos como motivación, como que vamos
Déjame ver qué me van a decir. A veces uno también pierde el enfoque precisamente por la falta de entrega, de interés, de motivación. Eso es lo que yo creo. Buenas noches, mi hermano. Amén. Hermana Betsy. Perdón que quiera ahondar en esto también. La señora anterior, Venecia, lo explicó muy bien. Yo voy a ahondar un poquito también, pues el cristiano que es así, ¿verdad? Esto se le está enseñando la palabra continuamente, pero no la oye, no la recibe en su corazón, no la acepta, pienso yo. Y en sus pensamientos él no quiere aceptar la verdad. No le da la importancia y no se esfuerza tampoco por entender la palabra. Yo pienso que es un cristiano carnal el que hace eso, porque el espiritual hace todo lo contrario, de entender, buscar, ¿verdad? Para aprender, para entender esa palabra. Gracias. Amén. Parece que no hay más opiniones o alguna pregunta. Hermanos, miren, esta era la condición del pueblo al cual el escritor a los hebreos está hablando. Él les está hablando, está diciendo que tardo para oír. Mire, yo le voy a poner un ejemplo que usted lo va a entender. Bueno, se ha explicado muy bien, así que no hace falta explicación porque todo lo que han dicho es exactamente esto. Pero miren, usted le dice a un muchacho, te voy a comprar un helado, y el muchacho lo va a entender inmediatamente. Usted le dice a ese mismo muchacho, ve y arregla tu cuarto. Y el muchacho oyó, entendió bien, pero no mostró ninguna reacción. Y usted vuelve y le dice, te dije que arreglara tu cuarto. Ah, es que yo no oí. Sí, yo lo hago después. Hermanos, es importante que nosotros tomemos este ejemplo de lo que estaba pasando con estos hermanos a los cuales se les estaba escribiendo esta epístola. Miren la situación de ellos. En este verso 12 dice que ya debían ser maestros. ¿Por qué? Por la experiencia que habían vivido. ¿Quiénes mejores que los judíos para ser todos maestros de la palabra de Dios? Imagínense, era el pueblo que había tenido la revelación de la palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento, y ahora en el Nuevo Testamento, ¿a quiénes tienen? Los hebreos, a los mejores exponentes, los apóstoles, Pedro, Juan, Pablo, Apolos, en fin, toda esta gente, la crema innata de lo que es la predicación del evangelio, ellos la tenían, habían escuchado mensaje tras mensaje, sermón tras sermón. ¿Y qué pasa con ellos? Debían de ser maestros, pero en vez de ser maestros, necesitaban los primeros rudimentos. Necesitaban ir. Usted sabe lo que es una persona que debiera estar en la universidad y estar en un pre-K, en un preprimario. Esa era la condición espiritual que estaban viviendo estos hermanos. ¿Y por qué? Porque ellos no habían crecido espiritualmente. La palabra de Dios no es solo para conocimiento. La palabra de Dios es para transformar el corazón de la persona. Y aquí la palabra no les había llegado a ellos. Por esta razón,
habían sido tardos para oír, no porque no habían escuchado, no porque no habían entendido, sino porque no habían querido hacer una aplicación. Y yo abro una pregunta. ¿Estará pasando esto en este tiempo? ¿Estará pasando esta situación con creyentes en diferentes lugares que están escuchando la palabra de Dios, a veces domingo tras domingo, culto tras culto, y no hay un cambio, hermanos? No se produce un cambio. Hay ocasiones donde un creyente sabe que Dios manda algo y pasan años, y no, sencillamente no. Es como si Dios fuese el que tuviese que esperarnos a nosotros. Bueno, Dios, tú me esperas cuando yo quiera, cuando yo decida, cuando yo crea. Le estamos diciendo a Dios que Él tiene que soportar lo que nosotros decidimos. Y esto es muy preocupante, hermanos. Así que aquí estamos viendo la diferencia. El creyente que oye la palabra y aunque la palabra lo confronte, aunque la palabra lo hiera, dice, yo voy a obedecer lo que Dios me manda. Es el creyente que va a madurar espiritualmente. El creyente que es tardo para oír siempre se va a mantener como niño espiritual. Note la última parte de este versículo 12, dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche espiritual, y no de alimento sólido. Creyente que es tardo para oír, ese creyente va a necesitar leche espiritual. No va a crecer, se va a quedar pequeño espiritualmente. No estoy hablando acá de que hay hermanos que son de mayor categoría que otros, no. Estamos hablando acá de vida espiritual, de esa obra transformadora del Señor en nuestras vidas. Entonces, miren, hermanos, aquí el punto básico es este mensaje le fue dado a los hermanos hebreos en el primer siglo, y yo pregunto, ¿será que se aplica hoy en estos tiempos? ¿Será que tenemos casi lo mismo? Es triste muchas veces para un predicador estar predicando, y a veces el predicador está muy consciente que ha reiterado una enseñanza y luego ver quizás alguna persona actuando totalmente contrario a esa enseñanza que ha sido demostrada por la palabra de Dios. ¿Qué representa esto? Que la persona que hace eso es tardo para oír, no ha querido escuchar la voz de Dios, no ha querido oír el mensaje de Dios, lo ha escuchado con sus oídos, pero ese mensaje no ha permitido que llegue a su corazón. Cuando hacemos esto, estamos blindando el corazón, estamos poniendo el corazón a prueba de mensaje de Dios, así como hay autos a prueba de bala, que las balas no lo penetran. Así a veces ponemos el corazón blindado, que el mensaje de Dios no nos llega y no permitimos que el mensaje de Dios nos llegue. Mis hermanos, es importante de que nosotros abramos nuestros corazones, que nosotros le digamos, Señor, yo no quiero ser un oidor tardo. Yo no quiero ser tan solo un oidor, como dice Santiago, sino quiero ser un hacedor de tu palabra, que escuche tu palabra, que yo le ponga atención, que yo pueda reflejar en mi vida eso que leímos en Jeremías 33, clama a mí. Ese corazón de clamor, ese corazón que se
desvanece delante de Dios. Ese corazón que se vacía de todo porque quiere llenarse de la bendición de Dios. Que Dios nos ayude y nos dé un corazón así, para que seamos prestos. Mire, aquí hay una palabra que está en el verso 11, dice, tardos para oír, que nosotros cambiemos esta palabra y en vez de tardo, pongamos presto, rápido, rápido para oír. Señor, que yo sea rápido para oír tu palabra. Lo voy a dejar hasta aquí por esta noche. El tiempo ha pasado, nos hemos extendido. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario final para concluir nuestro tiempo de estudio bíblico por hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario final? Hermano, ahí dice iPhone 4. Adelante. Tiene que activar su micrófono. Ahí. Amén. Dios le bendiga, hermanos. En esta hermosa noche, mi nombre es Rudy López. Soy de aquí, de la República Dominicana. Me congrego en la iglesia Una Luz en la Tiniebla. Mi pastor se llama Ramón Emilio Quiñones. También considero como mi pastor a Domingo Arias, que tenemos mucho tiempo conociéndonos y ya por lo menos me pude hoy disfrutar de este estudio bíblico. Que Dios bendiga a cada pastor que está ahí conectado y cada hermano. Es un privilegio de estar aquí esta noche con ustedes, con cada uno de ustedes. Y esta noche he aprendido mucho. Es un estudio muy claro, muy eficaz. Por lo menos que en esta noche me he sentido bien, sí, hermano, porque como decir, me considero como estar cerca de ustedes, como en la congregación, como ya como que hay confianza. Y me conecté esta noche porque estaba en Santo Domingo con mi familia y hoy vine y tuve la oportunidad de esta noche de disfrutar con cada uno de ustedes. Nada, estamos a su orden. El nombre mío es Rudy. Me pueden llamar el hermano Rudy. Y nada, que Dios me le bendiga a todos de una manera especial. Que Dios bendiga a cada ministerio. Yo sé que cada día Dios está obrando con cada uno de nosotros. Es como decía el estudio, nosotros tenemos que cada día buscar cada día más la presencia del Señor y en la oración es que está el poder, hermano. Tenemos que orar y tenemos que pedirle al Señor cada día con fe y meternos más para adentro, cada día más. ¿Por qué? Porque el cristiano cada día tiene que, ¿cómo decirle? Tener confianza en lo que, en la oración con el Señor. Porque veamos que el Señor le habló a Jeremías, clama a mí y yo te responderé en el momento más difícil que Jeremías estaba pasando. Hacía el momento que uno quizás se encuentra en esos momentos, pero el Señor no está hablando ahí claramente a nosotros, a cada uno. Y nada, hermano, que Dios me le bendiga, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Ya cuando yo pueda compartir con ustedes, que tenga tiempo, lo haré. Que Dios le bendiga a todos. Amén. Amén. El hermano Rudy López y yo, le voy a decir cuántos años tenemos siendo amigos. 48 años, casi 49.
Así que no nos calculen la edad, es que nosotros nos conocimos en pañales, ¿eh? Así que yo creo que es el amigo más viejo que tengo, no viejo de edad, sino de tiempo, tratándonos desde, ya ustedes me van a calcular a mí la edad, desde que yo tenía 10 años lo conocí a él y empezamos a jugar juntos allí en el barrio donde crecimos. Así que desde esa época hemos mantenido esta amistad y para mí es un gozo que él sirve a Dios al igual que yo. Hermana Lee. Buenas noches y hermano Rudy, bienvenido, que Dios le bendiga y espero que tenga tiempo todos los martes para que se conecte con nosotros aquí. Pastor, la pregunta que tengo es la siguiente. Cuando uno clama al Señor y Él le contesta las peticiones de oración, ¿cómo uno puede darle gratitud o gracias a Dios cuando Él contesta esas peticiones de oración? Como que, ¿qué uno debe hacer para darle gracias? Porque a veces yo oro y le doy gracias por eso, pero como que siento que no es suficiente. Yo quiero como que hacer más y no sé si hay algo que uno pueda hacer además de la oración cuando Dios le contesta una petición de oración que uno tiene. Lee, nosotros a Dios no podemos pagarle. Nada. No podemos como, y, por ejemplo, cuando una persona a veces nos invita a nosotros, pensemos que alguien nos invita a una cena, nosotros planificamos un día invitar a esa persona, decimos, bueno, un día también lo voy a invitar. Es como si se estuviera pagando aquel favor. Ahora, con Dios nosotros no podemos hacer esto. ¿Qué le podemos dar al Señor? Ahora, ¿qué es lo que sí podemos nosotros hacer? Y es lo que Dios valora cuando Él hace esas obras con nosotros, que con un corazón sincero le demos gracias. Seamos agradecidos, sintamos gratitud. Ya, eso es suficiente. No hay que hacer más de ahí. Una acción de gracias delante del Señor con gratitud por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario final? Parece que eso es todo, pastor. Bueno, pues mis hermanos, la próxima semana continuamos con el último ya de los puntos de cómo escudriñar la palabra de Dios para luego pasar al aspecto final de este tema, escudriñando la Biblia. Así que el pastor Abreu, ahora con el tiempo de oración. Pastor, creo que la hermana María levantó la mano. María, adelante. active su micrófono, por favor. Hermana María, si quiere hablar, tiene que activar su micrófono. Bueno. Parece que tiene problemas con el micrófono. Entonces, ¿terminamos aquí, pastor? Bueno, pues sí, si la hermana no puede, pues terminamos aquí. Así que bueno. ¿Y me escucha? ¿Ahí me escucha? Sí. Ahora Adelante, sí. Ana. No, después de escuchar una enseñanza tan grande y tan poderosa, no me quiero quedar sin aportar. Quiero que Dios me dé sabiduría y que me ayude a quitar, que me quite el temor, porque quiero ser no ser una oidora solamente y quiero ser hacedora de la palabra de Dios. Quiero ser útil en los caminos del Señor, oír su palabra y poder a través de la enseñanza que el pastor está dando para que aprendamos de Dios, de su palabra, poder aportarle también a otra persona. Mi oración que quiero hoy no es solamente
quiero sabiduría y que también mi Dios me quiste el temor para ser hacedora, no oidora de la palabra de Dios, sino hacedora también. Esa es lo que yo quería aportar en esta noche. Amén, amén. Muy bueno, hermana María. Sí. Gracias, pastor. Bueno, entonces, hasta aquí, ¿no?